Ahorita cuando se hablaba de que somos más que vencedores, ¿verdad? Que la victoria es nuestra. Yo le decía, gracias Señor, porque me acaba de confirmar lo que voy a predicar hoy, ¿verdad? Y entendemos que nosotros los cristianos somos más que vencedores. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar en un sitio donde el evangelio se puede predicar, donde no tenemos ninguna persecución por ser cristianos, donde hemos entendido que la palabra de Dios es nuestro estandarte y entendemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que Jesucristo. Conociendo todas esas cosas, nosotros tenemos ventaja. Y es muy triste cuando nosotros vemos a aquellas personas que tienen el conocimiento entenebrecido, como dice la misma Biblia. Personas que no pueden entender que Jesucristo es el camino de la verdad y es la vida. Y qué triste es cuando vemos que están obstinados en hacer cosas desagradables a Dios. Y son las personas que nosotros quizás más amamos, que tenemos más cerca. Y a veces conociendo la verdad, que es peor, por no dar su brazo a torcer y no ser señalados por la sociedad, como ellos dicen, prefieren seguir una vida que les desagrade a Dios. Nosotros tenemos que orar por aquellos nuestros que están allí. Hablaba con un primo cristiano que me decía que tenemos que ganarnos la familia para Cristo. Primo Ricardo, que vive en Estados Unidos, que salió publicado un artículo de él terminó teología y tiene un ministerio, y salió publicado un artículo a nivel mundial de sus estudios teológicos. Y le decía que a veces nosotros nos da apuro predicar a las personas. Y yo le dije, a mí no me dio ningún apuro predicarte a ti. Y él se convirtió y ya es un teólogo, como quien dice, y tiene un ministerio grande y por fe están el Señor llevándolo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender lo que nos dice 2 Corintios 2:14. Vamos a ver, ¿qué dice 2 Corintios 2:14? Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. 2 Corintios 2:14. Si usted tiene su Biblia, lo busca, si no, lo mira aquí atrás. Dice así. ¿O lo busco? Ok. Bueno. La palabra de Dios, quiero leerla textualmente, no quiero porque la puedo parafrasear, pero quisiera. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Deja esos versos escritos ahí, porque es necesario que nosotros entendamos esto. Dice la palabra de Dios, bueno, es necesario que nosotros entendamos que estamos, como nosotros, siempre en triunfo. Y la palabra de Dios es categórica en esto y entiende que nosotros así tenemos que vivir. Nosotros no podemos vivir como viven muchas personas que viven en derrota. Dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Dónde está el triunfo suyo? En Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Padre, te damos gracias por esta palabra para nosotros en este tiempo escrita, para bendición y para victoria. Entendemos, Padre, que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú la vas a perfeccionar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Más a Dios, gracias. Gracias, el cual nos lleva
siempre en triunfo en Cristo Jesús. La palabra nos habla que en algunas ocasiones, que algunas veces, que en un tiempo y que en otro tiempo no. Nos dice la palabra que nos lleva siempre, siempre en triunfo en Cristo Jesús, en más nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque todo lo que hay en el mundo fue hecho por medio de Él y para Él. Le revela el Espíritu Santo al apóstol Pablo en los Colosenses. Y nosotros tenemos que entender que eso es así. Pero dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. No es que usted lo van a ver, es que usted va a oler a Cristo. Usted huele a Cristo. Usted no huele a muerto. ¿Usted sabe lo que huelen los muertos? A podredumbre. Los perfumes huelen a perfume, pero el que huele a Cristo tiene un olor que solamente puede tener el que huele a Cristo. ¿Y ustedes saben quién lo conoce? El que huele a Cristo. Porque el que nunca ha tenido la oportunidad de oler a Cristo, no va a saber qué es Cristo. Pero el Señor quiere que nosotros seamos triunfadores. No tenemos que vivir en derrota. El que está triunfante, ¿cómo tiene la cara alegre? El corazón alegre hermosea el rostro. El que ha triunfado en alguna carrera, en lo que fuera en la vida, que haya obtenido un objetivo, usted ve que tiene una cara gozosa. Sin embargo, el que está en derrota, ¿cómo tiene la cara? Retorcida, una cara que no muestra ese triunfo, ese gozo del Señor. Y la palabra nos dice a nosotros que sabemos estar como en abundancia y en escasez, como decía Pablo a los filipenses, en Filipenses 4:13, que nos encanta a todos los cristianos, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé estar en esa abundancia, pero sé estar en la escasez con la misma sonrisa. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no dependemos de circunstancias. Nosotros dependemos del Señor. Tenemos que tener conocimiento de lo que está pasando en el mundo. ¿Para qué? Para orar. Pero sepa usted que la victoria es nuestra. Que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que aunque falta el producto de los olivos y los labrados no den mantenimiento, que aunque no haya vaca en los corrales, ni ovejas, ni nada, con todo dice la palabra en Habacuc: yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de siervas, y en mis alturas nos hace andar. Aunque no haya arroz, aunque no haya habichuela, aunque haya guerra en Rusia y Ucrania, aunque pase todo lo que pase, pandemia, el Señor te dice que a ti no te va a faltar nada. ¿Por qué tienes temor? Ay, ¿qué vamos a comer mañana? No se apure. El Señor manda a los cuervos con la comida. Usted se puede sentar y que el Señor lo va a mandar. Pero con fe. Hay un ingrediente que se llama fe, que es imprescindible para el Señor. Todo el Señor dice que es posible. Todo. Pero nosotros somos los que nos entramos en paradigma y nos cuadriculamos, ¿verdad? Y decimos: no, eso no puede pasar. Sí, eso puede pasar. Y nos convertimos en jueces. Pero el Señor te dice que no, que vas a vivir en triunfo. Dice que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cuando estás en derrota, es porque así tú lo has escogido. No importa la situación de tu vida, estás en triunfo. Y no es un opio, no es una anestesia que le estoy poniendo.
Es una realidad que le estoy diciendo. Porque muchos se han atrevido a decir que el evangelio es el opio de los pueblos. Es como una droga que se le dan a la gente para que sean conformes. No. El evangelio es la verdad. Es la buena noticia que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que creerlo. Y lo que hemos profesado ser cristianos, tenemos que creer en esta palabra, que fue dada a todo el mundo, pero unos la rechazaron. Y nosotros, los que hemos sido escogidos, dice la palabra, para nosotros es poder de Dios. Es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es poder de Dios. Y si así lo crees, tienes que ponerlo como estandarte en tu vida. Hoy vemos que aquellas personas que llevan una vida cristiana en derrota no se están llevando de esta palabra. Eso no quiere decir que si tienes una pérdida de un familiar no llores. Llora con los que lloran. Pero ahí no termina tu vida. Tu vida no termina. ¿Tú no sabías eso? Porque el que tiene vida eterna, la vida no le termina. ¿O entonces ustedes creen que es un cuento o un juego de palabras lo que yo le estoy hablando aquí? No, es lo que dice la palabra. Es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Hoy vamos a hablar de una parte de la Escritura que a mí me gusta mucho y que me llamó la atención, y cuando la veía en las películas, cuando la dramatizaban, me gustaba mucho. Está en Marcos, en el capítulo 2, versos del 1 al 5, y es un pasaje que todos ustedes probablemente lo conozcan. Y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la otra parte sería: ¿y por qué no lo sanó de una vez? ¿Qué es más importante? ¿La salvación o la sanidad temporal que nosotros tenemos? Siempre Jesús le dio más importancia a la salvación. Pero después, por la incredulidad que dice ahí, y ahora te digo, toma tu lecho y anda. Y vemos nosotros que el Señor le dijo a este paralítico que verdaderamente sus pecados han sido perdonados, pero los otros cavilaban en sus corazones cosas de que por qué este perdonaba pecado o no perdonaba. Siempre andaban buscando la blasfemia, andaban buscando el problema, y Dios le enviaba las soluciones siempre. Y nosotros vivimos buscando los problemas y Dios enviándonos soluciones y dándonos victoria, y nosotros le encontramos el piquito. Y Dios te dice que no, que al fin y al cabo tú eres más que vencedor por medio de Él que te amó. Y como te dice ahí la misma palabra cuando leíamos ahorita, somos siempre, siempre triunfadores en Cristo. Pero vemos aquí que las personas oyeron que Jesús estaba en una casa, ¿verdad? Y fueron a escucharlo porque Él estaba predicando la palabra. Se amontonó tantas personas que los que traían el paralítico, que sabían que el Señor lo podía sanar, no pudieron entrar. ¿Qué usted hubiera hecho si usted hubiera tenido un paralítico en su casa? O usted paralítico como está hoy, porque nosotros no somos paralíticos físicamente, pero muchas veces tenemos años parados en un sitio
y no damos el paso por temor, primero a los cambios que nadie quiere cambiar. Y el Señor te pide que te desacomodes un poco. Pero aquí vemos nosotros que este paralítico, nosotros hubiéramos dicho: Señor, venga aquí a la casa del paralítico. O Señor, ven a mi casa que yo estoy paralítico y no me puedo parar. Y yo quiero que tú me hagas el milagro, pero aquí en mi casa, tranquilo. Cuando yo quiera, como yo quiera y el día que yo quiera. ¿O usted no ha tenido esa actitud delante del Señor? Yo la he tenido. A veces nosotros queremos que las cosas sean cuando nosotros entendamos, como nosotros querramos, y no como el Señor lo diga. Y a veces usted tiene muy buenas excusas para usted no cambiar, no desacomodarse, ni mucho menos para usted ser beneficiario de un milagro del Señor, usted cambiar su actitud. Yo quiero que el Señor haga el milagro grande, pero yo no voy a hacer nada. Porque el Señor lo que quiere, lo hace cuando Él quiera y como Él quiera. Y yo me voy a quedar aquí en mi mismo sitio. ¿Qué le hubiera pasado al paralítico si no va allí a donde el Señor? No se sana, se queda paralítico. Todas las cosas en el Señor conllevan un esfuerzo. El Señor le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. No es que lo que usted vaya a hacer va a cambiar el dedo del Señor, pero la actitud suya frente al Señor y la fe sí cambian las cosas. ¿Qué hizo este paralítico? Fue allá. No como nosotros que decimos: el Señor va a venir para acá. Y yo tengo muy buena justificación. ¿Cómo yo, siendo paralítico, voy a entrar ahí? Y si no, llego a la puerta, ¿y qué hago yo? Llegó el paralítico, vamos a ver, le dan un chance para que entre, porque este hombre no puede caminar. Hubiéramos estado en eso, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron los 4 que andaban con el paralítico, que tenían su objetivo bien claro? Abrieron un hoyo por el techo y bajaron el paralítico. ¿Qué usted hace cuando usted quiere lograr un objetivo? Todo. Cuando a usted le gustaba la muchacha o el muchacho, o viceversa, ¿verdad? La muchacha, usted hacía de todo. Usted bailaba tabatón ballet sin gustarle nada de eso. Todo usted hacía. Cocinaba, que nunca le ha gustado cocinar, pero aprendía a cocinar cosas. Se vestía de una forma que a usted le daba trabajo ponerse, pero usted se la ponía para agradar. Usted se vestía de rojo, que ese color no le gustaba, porque al enamorado le gustaba. Todas esas cosas pasaban. Pero nosotros tenemos que entender que ellos tenían sus objetivos muy claros. Y el paralítico también. Porque cuando ellos se decidieron a ir a donde el Señor estaba predicando, donde estaba la fuente inagotable, ¿verdad? Donde estaba el poder, ellos sabían que su problema tenía solución allí. Y si era necesario entrar por el techo, iban a entrar, y así lo hicieron. Y entraron. Y el Señor, lo primero que le dice, ¿qué le dijo él? Cuando el Señor entró: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban con él empezaron a protestar. Y el paralítico: no, ahí no se relata eso. Entendieron. El objetivo principal de ellos no era que le perdonaran los pecados, era que los sanara. Pero el Señor le demostró que era más importante la salvación que la sanidad. Y mire lo que pasó. Estaban allí sentados algunos, dice el verso 6.
de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el Señor aprovechó esta oportunidad para enseñarles que era más importante la salvación que la sanidad temporal, que es la que nosotros buscamos, que los panes y que los peces. Que yo quiero tener una experiencia gloriosa con el Señor, eso es muy bueno. Pero lo más importante es que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que hay muchos que se pierden, que hay muchas familias de nosotros que no conocen de Cristo, que hay muchos que se están muriendo sin haber tenido un encuentro con Jesucristo y sin haber tenido las bendiciones que nosotros tenemos. Pero esta fe objetiva que tenían estos hombres los llevó a ellos a obtener el mejor regalo y el mejor milagro, que es la salvación. Nosotros lo tenemos aparte esto. Nosotros vivimos anhelando un milagro. Yo quiero llegar a un sitio donde se levanten los muertos, donde la gente, los cojos salgan caminando, donde pasen todas esas cosas. Y yo también. Pero lo más importante es que yo llegue a donde estén los santos del Señor y sean salvos, santos y amados de entrañable misericordia. Donde las personas, uno le pueda decir: ¿tú eres salvo? Y te digan: sí, yo creo que soy salvo, porque yo he creído en Jesucristo. Y yo creo que Él me levantará de los muertos. Y al sonar de la trompeta, yo me levantaré si me he ido. Y si estoy vivo, me voy a ir con el Señor en las nubes y me voy a encontrar con Él en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor, dice la palabra. Pero si usted no ha creído esto, de que a usted le salga, de que le dé una cosita a usted, una gripe, que usted crea que es COVID, va a estar con un temor terrible, porque usted no está seguro para dónde usted va. Pero nosotros somos vencedores. Lo principal que a usted le pasó fue la salvación. Usted ya tiene un lugar seguro. El Señor fue a hacer una morada para usted, le fue a hacer una casita en el cielo. Yo no sé si un apartamento, yo no sé si una casa sola, yo no sé cómo es, yo lo que sé es que vamos a estar con el Señor. Y que es de nosotros. Y que el Señor dijo, y si usted se lee el Apocalipsis, que hay una piedrecita que tiene su nombre, y que usted va a estar allí, que nadie conoce ese nombre, sino usted y el Señor solamente. Usted tiene una nueva acta de nacimiento, escrito en piedra, para que sepan que es permanente. Pero hoy nosotros vemos que esto nos enseña tanto. Muchas personas viven vidas muy difíciles, económicas, emocionales, salud, vicios, trabajo, deuda. Y usted sabe lo que pasa, se acomodan en esa situación. Y el Señor quiere que sean nosotros los que vayamos donde Él. No importa la situación. Aquí pusieron un paralítico que no podía caminar. Y en vez de decirle al Señor que vaya donde ellos, Él fue donde el Señor, porque el Señor era la solución. Si vemos el Señor, va al paralítico de Betesda también, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó allí?
No podía caminar cuando soplaba el ángel las aguas. Y no se podía salvar. ¿Ustedes saben quién lo salvó? El Señor. Pero el paralítico, vemos nosotros, que hizo su esfuerzo. El Señor quiere que nos esforcemos, que seamos valientes. De nuestro esfuerzo no depende lo que el Señor haga, pero sí de nuestra actitud y de nuestra fe. ¿Usted sabía eso? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestra fe debe ponerse en acción. Si usted no puede salir de un vicio, pídalo al Señor. Si usted no puede salir de una enfermedad, pídasela al Señor. Pero si no, usted lo que le tiene que pedir el gozo que da el Señor, el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. No importa lo que usted tenga, no importa lo que usted esté pasando. Si el Señor está con usted, ¿quién va a estar contra usted? Si Dios es con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Los cristianos que triunfan tienen un objetivo claro. Y si nosotros no lo tenemos claro como lo tenían esta gente, puede que no triunfemos. Pero muchas veces nosotros vemos que lo que le presentamos al Señor son muchas excusas. Cosas que esta gente no le presentaron al Señor. Señor, tú sabes que no puedo, es que no tengo tiempo. Yo quisiera orar, pero no tengo tiempo. Pero usted tiene tiempo para pasarse 3 horas chateando. Y le pongo 3 horas como mínimo, pero si usted ve el recuento de la pantalla que le tire el teléfono, dice usted se pasó, qué sé yo, ¿cuántas horas chateando? Usted lo que tiene que hacer, Señor, voy a multiplicar por 2 todas estas horas que tengo chateando, orando para ti. Para que no dé vergüenza todito, ¿verdad? Si usted no sabe eso, que los teléfonos ahora tiran semanal, ¿cuánto usted lo ha usado? Dígale a alguien que se lo busque para ver cuánto usted lo ha usado. Y multiplique por 2 todas esas horas para que la aproveche orando. Y no dé vergüenza todito, incluyéndome a mí. Porque a mí me da vergüenza cuando el teléfono dice eso. Digo yo, ay, pues yo debía haber orado más porque si esto es de chateadera y cosas de eso. Lo mío, yo no chateo mucho, sino que lo que yo recibo es muchos mensajes y muchas cosas. Pero, como quiera, le pongo atención. Y la serie de Netflix, wow, qué buena. Y la gente amanece viendo la serie. ¿Y cuántas veces ha amanecido orando? Que tú dices, wow, me voy a acostar porque ya son las 7:30 y ya salió el sol. Y está orando que no me he dado cuenta. Eso es cabeceando y tomando café a ver si pueden aguantar. Pero para una serie, mire. Y jugando en los juegos, en los PSP, eso. Los muchachos. Yo conozco muchachos que amanecen, que no le dan mente a eso. Y entonces, cuando tienes el objetivo claro de las cosas, puedes lograrlo. Hoy nosotros tenemos que saber que tenemos que tener nuestros objetivos muy claros, muy claros. En el Señor mucho más. Y que aunque estemos paralíticos, tenemos que buscar quién nos ayude a llegar a nosotros poder vencer, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice el verso 5, que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver, ¿qué fue? La fe. La fe se ve espiritualmente, sí. El Señor pudo discernir que tenían fe. Y dices, pues la fe, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si se viera, no fuera fe.
Y aquí dice, esto es una contradicción porque dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿Jesús puede ver la fe? Sí. ¿Usted puede ver la fe? Sí. Porque usted tiene la mente de Cristo. ¿Usted puede ver la fe? Sí. Porque usted es un hombre espiritual. Hablo de hombres y mujeres espirituales. ¿Usted sabe por qué? Porque el hombre natural no puede ver estas cosas, dice la palabra. Pero el hombre espiritual ve lo espiritual y lo natural. Usted huele la gente cuando huele a Cristo. Usted no sabía eso también. Pero los otros pueden olerlo a usted cuando usted huele a Cristo también. Qué bueno. El Señor activa nuestros sentidos. Pero nosotros tenemos que practicar esto. Tenemos que saber que los cristianos que triunfan son los que tienen fe, que es un ingrediente indispensable para esta receta. Hoy vemos aquí que esta gente subieron al techo, rompieron el techo, bajaron por el techo, ¿verdad? Pero esto hace que nosotros tenemos que hacer que todo lo posible para que las cosas sucedan. Nosotros, ¿verdad? Entonces Dios hace lo imposible. ¿Qué hizo el Señor? Salvó y sanó. Usted puede salvar y sanar. Ni yo como médico. Usted puede orar, puede ayunar, sobre todo tienen que creer y el Señor va a hacer. Por eso dice la adoración, mi trabajo es creer. ¿Y el de Dios qué es? Hacer. Eso lo dice aquí. El trabajo suyo es creer, el de Dios es hacer. Usted hace lo posible y Dios hace lo imposible. Usted entra, se va, busca a la gente que lo carguen, lo suban por el techo, abran el hoyo y lo bajen. Y el Señor lo salva y lo sana. ¿Sabía eso? Y nosotros, ¿qué le hubiera pasado a ese paralítico si se queda en su casa? Yo voy a decirle al Señor para que venga y me sane. Nosotros caemos en eso. ¿Usted no sabía eso? Si el Señor me va a sanar, Él me va a sanar como quiera, aquí, yo acostado. Es más, el que debiera venir a mi casa es el pastor para que ore por mí. No voy para ningún lado. Hermano, usted está en el fracaso entrando casi al medio cuando usted está así. Esfuércese y sea valiente. Busque su milagro. Entre. Si no puede entrar, súbase al techo. Búsquese gente que lo carguen. Abran el hoyo. Bajen el paralítico. Y usted va a ver el milagro. Y yo hago lo posible para que Dios haga lo imposible. Pero estás todavía demasiado cómodo en tu situación. Estoy muy cómodo en mi drogadicción. Yo no puedo dejar la droga, pero ¿te ha hecho algún esfuerzo? Ay, yo estoy gordísimo, no puedo dejar de comer. Yo lo sé, yo lo puedo poner a rebajar. Yo estoy gordo porque yo como, pero lo que están gordos, si yo lo meto en mi casa en un cuartico y le doy lechuga con agua y con fle, yo lo saco dentro de 2 semanas y lo saco vuelto modelo a todito. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué está gordo? Porque come. ¿Usted no sabía eso? Usted no ha oído que el que está gordo dice, a mí hasta el agua me engorda. El agua con azúcar. Eso es mentira. O yo no me quedé en el hueso cuando tenía COVID. Yo me quedé hueso con piel. Después fue que se me distribuyó más la masa ahora, pero no es fácil. Así como dice Lorena, no fácil. Si tenemos fe nosotros
tenemos que hacer lo posible, lo terrenal. Dios va a hacer lo imposible. Marcos 9:23 nos dice a nosotros algo que nosotros tenemos que tenerlo como estandarte y que lo repetimos a cada rato. Y dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, algunas cosas le son posibles. ¿Cuáles son? ¿Cuántas cosas? Al que cree, todo le es posible. Pero no al que dice, no, yo voy a ver si Dios lo hace. No, no. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Usted ha oído esto probablemente infinidad de veces. Pero en su corazón yo quiero que le quede a usted claro que al que cree, todo le es posible. La victoria es nuestra. Dice la palabra de Dios que en Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero usted tiene que vencer muchas cosas. Usted tiene que vencer su carne primero, la corriente del mundo y al adversario. Usted tiene que vencer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Usted no se puede hacer esclavo de un pecado, y la palabra nos dice eso. ¿Usted sabe qué es más fácil, hacerse esclavo de un pecado? Hay mujeres que dicen, y yo soy prostituta porque yo no sé hacer más nada. Hermana, agarre una escoba para que usted vea. Yo le enseño a que usted aprenda a barrer. O agarre y yo le voy a poner un losero ahí y empiece con un estropajo, yo le enseño a fregar. Lo único que va a ganar menos dinero, va a necesitar más tiempo, pero se va a ganar la vida también. Y va a preservar su cuerpo. Y sobre todo va a hacer lo que a Dios le agrada. Yo no puedo dejar el alcohol porque es que yo, hermano, donde haya alcohol, usted pase a 3 kilómetros. Por los liquor store, usted tiene que poner una cosa a los carros para que no vea como los caballos. Usted no puede ver nada de eso. Es que yo tengo que tirar mi canita al aire. Cuando usted ve a una mujer buena moza, doble por ahí mismo, no importa. Aunque sea una calle sin salida, después usted sale ratico cuando haya en el cul-de-sac, usted da la vuelta y sale cuando ya la muchacha ya ha pasado. Todas esas cosas hay que hacerlas. Yo tengo mis debilidades, usted tiene las de usted. Pero lo bueno es que toditos conocemos nuestras debilidades. Siempre me acuerdo de mi mamá que siempre me decía, las mujeres serias y las mujeres que no son serias solamente se diferencian en una cosa, en que una evita el momento y la otra no lo evita. Porque todo el mundo tiene el mismo gusto. ¿Usted no sabía eso? El que no tiene gusto es patológico, está enfermo, hay que llevarlo a un médico. Pero todo el mundo le da deseo de todo. Usted lo que tiene que evitarlo uno, y el que no lo evita cayó en el problema. Pero las que dicen que son serias es porque lo evitan, y las que no, las que tienen la reputación clara, porque dudosa la puedo tener yo, esas no lo evitan. Entonces usted tiene que evitar. Nosotros sabemos de los que cojeamos todito. Y si usted va donde el Señor y le dice, Señor, es que yo no puedo con esto, el Señor te dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿usted sabe lo que quiere decir eso? Que como usted tiene esa patica que cojea, tiene que vivir dependiendo del Señor para usted no caer y no creerse que usted es superior a los otros, que usted puede pasar por todas. Toditos tenemos una patita que cojeamos para que sepamos que tenemos que depender del Señor, porque si no, nos ensoberbecemos y miramos a los otros por debajo del hombro.
Pobre terrícola, pobre mortal, pecador. Yo soy espiritual, yo soy lo último. No tengo pecado visible, pero lo que no se ven son grandes. Entonces, como toditos tenemos algo, ¿verdad?, de qué avergonzarnos, y gracias a Dios que el Señor no nos lo ha declarado delante de la gente, sino que nos ha preservado hasta el pecado, nos lo ha guardado la vergüenza. Solamente por eso agradézcale al Señor y arrepintámonos, no ustedes, sino yo también. Es necesario que nosotros hagamos las cosas para agradar a Dios. Pero la victoria es nuestra, y dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, verso 17 ahora. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Usted va a tener un acta de nacimiento nueva. Usted va a tener un nombre nuevo. Al que no le gustaba el nombre, ya ustedes saben, usted va a tener un nombre nuevo. Tanta gente que lo marcaron con el almanaque Bristol, que le pusieron nombre de eso. Y ahora el Señor le va a poner un nombre nuevo para que no se queje. Pero esto lo va a saber usted y el Señor solamente. Dice la palabra también que al que persevere, ¿verdad?, al que tenga su objetivo claro, al que venciere, en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero ¿qué usted tiene que hacer para eso? Vencer. Pero nosotros no somos vencedores por nosotros mismos, sino por medio de aquel que nos amó. Es por poner nuestra fe en el Señor. Es porque nosotros tenemos que creer que Dios hace las cosas imposibles, que las posibles, como decía la Escritura, ¿verdad?, el decir que nos carguen, el sacarnos de la casa, el llevarnos allí a donde estaba el Señor, el subirnos al techo, el abrir el hoyo y bajarnos, es de nosotros. Pero el salvarnos y el sanarnos es del Señor. Las cosas posibles son las de nosotros, pero las imposibles son las del Señor. No quiere decir que el Señor no te puede transponer. Si el Señor quiere llevarte de tu casa, entrarte allá, sanarte y salvarte, Él lo puede hacer, porque Él es soberano. Pero en la palabra nos dice esto, para que nosotros lo entendamos. El Evangelio es práctico. El Evangelio es real. Y esta palabra vino a nosotros para que nosotros entendamos. Pero ¿qué vio el Señor de esta gente? Él vio que fe es el ingrediente que nosotros tenemos que tener en todo. Y si tenemos fe, venceremos. Y otras cosas que nos dice la palabra en el mismo Apocalipsis. Le estoy hablando del Apocalipsis. Todo es del Apocalipsis, porque son los eventos del porvenir. Entonces usted tiene que saber lo que viene, porque usted tiene aquí, en la Biblia está escrito todo lo que va a pasar. Esta guerra de Ucrania, todos estos terremotos, toda esta pandemia, todo eso está escrito. A que le cogió de sorpresa, yo no sé por qué, porque eso está escrito. Y dice, Apocalipsis capítulo 3, en el mismo 3, pero en el verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ese va a ser el tatuaje que nos van a poner a nosotros. No se ponga tatuaje que a usted le toca a uno. El que le gustan los tatuajes, ¿verdad? No se lo ponga, que ese es el que le va a tocar a usted. Le van a poner ese nombre del Señor,
y ese nombre de la ciudad de su Dios. El Señor tiene todas esas cosas para nosotros. Pero el Señor dice aquí en el mismo Apocalipsis 3, pero en el verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién quiere sentarse con el Señor? Déjeme decirle que usted está hoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros no entendemos esto, pero el Señor nos dio la garantía de que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es futuro, es presente. Siempre y cuando lo creas. Pero ¿cómo puede estar aquí y sentado en los lugares celestiales? Yo no sé tampoco. Pero yo lo creo. Porque así como el Señor fue y está a la diestra del Padre y está sentado en su trono con su Padre, Él dijo, y allí estamos nosotros hoy sentados con Él en los lugares celestiales. Si usted se va al capítulo 21 del Apocalipsis, ya para terminar, en el verso 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será ¿qué? Mi hijo. ¿Y usted quiere ser qué? Usted quiere ser hijo de Dios. Ya somos hijos de Dios, pero queremos estar en la eternidad con Él, para lo que fuimos creados. El mismo Apocalipsis capítulo 17 verso 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Cómo es usted llamado? Elegidos y fieles. ¿Soy fiel al Señor? Es una pregunta que me tengo que hacer todos los días. Señor, te soy fiel. Usted exige fidelidad de su pareja, ¿verdad? Y usted es fiel al Señor. Pues nosotros, por eso se terminan las relaciones, porque no soy fiel. Pero el Señor te dice, séme fiel. El Señor entiende que debemos ser fieles a Él. La palabra nos dice que nosotros somos ¿qué? Triunfadores en Cristo. Somos más que vencedores. Somos victoriosos. Pero tiene que haber un ingrediente importante: fe. Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo posible. Pero Dios es el Dios de los imposibles. Pero al que cree, todo le es posible. Acordémonos de esto. Acordémonos de esto. Gloria a Dios. Alguien a quien aún no conoce de Jesucristo, no ha hecho una confesión de fe en el que le diga a Jesucristo, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. ¿Alguien aquí no lo ha hecho esto? Si no, es el momento de hacerlo. Tía Miguel, yo quiero que tú pases por aquí. Vamos a entonar una adoración que dice que mi trabajo es creer, que el de Dios es hacer. Si usted no lo ha creído, es tiempo, todavía tenemos tiempo. Deje que el Señor haga las cosas. Adora al Señor y dile esto mismo. Gloria a Jesús. Gracias. El Señor va a hacer grandes cosas si nosotros lo dejamos, si nosotros lo creemos. Santo eres Jesús. Gracias. Ingrid, ven, los del grupo de oración, vengan todos. Cuando Dios da una palabra,
Puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Aleluya. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Dios está retando a creer su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada. Es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Aleluya. Mi trabajo es sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Dile de nuevo: mi trabajo es creer. Trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Aleluya. Señor, te damos gracias
Entendremos, Señor, que nuestro trabajo es creer, el tuyo es hacer. Nosotros entendemos, Padre, lo que tú has dicho en tu palabra, y sabemos que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú la vas a perfeccionar. Que podamos entender cada día lo que tú nos dices a través de ella. Pero Padre, te damos gracias porque hemos entendido que tú eres grande, que tú eres el Dios de las cosas imposibles, y que la salvación y que la sanidad, si no es a través de ti, no se puede. Que nosotros no tenemos ni podemos hacer nada para esto, solamente creer que tú puedes hacerlo. Te pedimos una bendición especial para todo el que cruzó el umbral de esta puerta, para cada uno de nuestros niños allá en la escuela dominical, para sus profesores, para aquellos, Señor, que hoy están aquí buscando de ti, de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, santifique, fortalezca y establezca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un abrazo a su hermano y bendígalo, y entienda que su trabajo es creer y el que de Dios es hacer.